más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cuál buen alfarero. Un tiempo con Dios para meditar todo el día, quebrantados por la palabra. Y leemos en el libro de Nehemías, capítulo 8, versículo 9. Y dice la palabra de Dios: y Nehemías el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a el Señor nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Quebrantados por la palabra. Hermoso versículo que nos deja ver cómo un pueblo realmente, cuando presta atención y entiende la palabra de Dios, va a ser quebrantado. ¿Cuánto nos falta a nosotros amar la palabra de Dios lo suficiente como para que traiga lágrimas a nuestros ojos solo al escucharla? Es increíble, pero a través de predicaciones, por experiencia propia, he visto pocos corazones quebrantados a través de la iglesia local. Pero cuando tenemos un tiempo a solas, donde hemos tenido conferencias con mi esposa, con parejas o con personas solas que vienen hasta nuestra casa, que nosotros podemos ir a sus casas a hablarles del Señor, a llevarles lo verdaderamente importante que es la palabra de Dios, se quebrantan, lloran. Y es algo que el diablo pone, que tal vez nuestro orgullo, tal vez nuestro ego no nos permite que fluya, porque nos da pena quebrantarnos delante de los demás, porque tal vez eso nos mostrará fragilidad, tal vez mostrará que nos vamos a ver totalmente diferentes, no sé yo qué tantas cosas, pero el quebrantarnos por la palabra cuesta a muchos en nuestra iglesia local. Durante años he visto este proceso, pero cuando hablamos de la palabra de Dios y la palabra de Dios nos confronta y estamos solos, ahí es donde viene el llanto, ahí es donde viene ese quebrantamiento, donde necesitamos el Señor que nos abrace, donde después podemos sentir su paz. Y fue lo que pasó aquí también con el pueblo de Israel. Necesitaban tanto la palabra de Dios y al estar atentos y ellos poder explicar muy bien la palabra de Dios, porque dice que los levitas en el versículo 7 hacían entender al pueblo su palabra y el pueblo estaba atento en su lugar. Qué bueno que como predicadores tratamos de hacer entender la palabra de Dios, pero aún mejor que quien está escuchando cumpla su parte y esté atento en su lugar. Por eso dijo Pablo: hágase todo decentemente y con orden, todo, y principalmente en la casa del Señor. Porque a veces vemos mucho desorden dentro de la casa del Señor. Vamos 2 horas el día domingo a congregarnos. 2 horas de 168 horas que tenemos a la semana. Si haces esas cuentas, realmente es muy poco el tiempo que le damos a Dios en congregación. ¿No crees que deberían ser 2 horas de reverencia, de honra, de respeto, de orden, de decencia en todo lo que hacemos, desde la forma en que llegamos, porque es una primicia? Empezamos el día creyéndole al Señor, obrando en fe, honrándolo, adorándolo. ¿No crees que deberíamos llegar con el mejor traje?
Ay, ¿cuál es la diferencia? Si voy en pantaloneta, ¿Dios no me ama? Claro que te ama. No te va a amar menos que el que va con corbata. No depende de lo que Dios haga hacia ti, depende de lo que tú haces hacia Dios. Es la forma en la que yo me presento lo que hace la diferencia. No porque Dios me ame más o me ame menos, pero sí en la forma en que yo le demuestro a Dios cuánto le amo. Entonces para mí sí hay diferencia en la forma en que yo me puedo presentar. Puede ser ese único jean que hay, pero limpio, bien presentado, planchado. Quiero darme a entender que todo lo que hacemos en nuestra casa de oración debe ser un culto racional, como dice Romanos 12, una verdadera adoración espiritual que ofrecemos al Señor con nuestra vida. Y desde que entramos, desde nuestro tiempo, desde el cumplimiento, no llegando tarde, desde ofrecerle a Dios lo mejor, la mejor primicia, mi mejor tiempo, mi mejor presentación, mi mejor orden, mi mejor atención, no me distraigo con nada. El celular no es importante para mí en esas 2 horas. Lo que me vayan a hablar me lo pueden hablar después del servicio, pero son 2 horas en las que semanalmente de 168 que Dios nos da por su misericordia y su gracia, nosotros deberíamos darle lo mejor a Él. Aplaudir fuertemente, gritar fuertemente, cantar fuertemente, agradecerle fuertemente, estar atento, prestar atención y quebrantarnos, dejarnos quebrantar por el Espíritu Santo a través de su palabra. Estos judíos, como ya lo enseñó, no habían podido oír la palabra de Dios en esos 70 años de cautiverio. No sabes cuán bendecido a veces eres de poseer una Biblia, de poder tener una iglesia local, de poder escuchar a alguien que te predique, de poderte sentar en una iglesia, en una silla limpia. No sabes cuán bendecidos somos de ser libres para adorar a Dios. Nunca sabremos cuán bendecidos somos por tener la bendición de congregarnos hasta que no perdamos esa libertad de hacerlo. Que Dios nos permita, mientras Él viene, poder estarnos congregando. Porque sé que llegará el día muy pronto en la persecución y nos damos cuenta cómo estamos siendo perseguidos, cómo se están borrando de redes. En Facebook, en Estados Unidos, ya no se pueden hacer estos devocionales y subirlos a YouTube, a redes, porque son bajados, son quitados, son eliminados. Y esa es la persecución que está sufriendo la iglesia, y esto es bíblico y se tendría que vivir para los últimos tiempos. De hecho, para el tiempo de la tribulación y la gran tribulación no habrá iglesias. Habrá evangelismo a través de los 144,000 y también de los 2 profetas que vendrán. Va a ser evangelización casa a casa, caminando, encerrados en su casa. No habrá iglesias. Por eso digo que no sabemos a veces cuán bendecidos somos de tener una iglesia y de poder escuchar la palabra de Dios hasta que no la perdamos. Venimos de pasar una pandemia donde nos encerraron y donde todo tocó virtual. Y gloria a Dios porque lo pudimos hacer, pero no es lo mismo. Un abrazo virtual no es lo mismo, un beso virtual no es lo mismo. Por eso aprovechemos que aún tenemos una iglesia local. Aprovechemos que aún tenemos a alguien en un púlpito que nos puede predicar la palabra de Dios limpia. Aprovechemos que aún hay tiempo donde tenemos una Biblia y la podemos leer, porque vendrá tiempo donde eso también será quitado. Vendrá tiempo donde todo el que profese ser cristiano será visto como un alborotador en la sociedad. Entonces nos perderemos de estos días de libertad, de podernos congregar y de poder escuchar la palabra de Dios, de poder ser quebrantados a través de su palabra. No lo creo. Así que démosle gracias a Dios en esta mañana por aún poder derramar lágrimas solo por escuchar la palabra de Dios y reunirnos en libertad para orar a Dios,
para adorarlo, para bendecirlo y exaltarlo. ¿Qué tal si oramos? Amado Padre Celestial, gracias. Gracias por una vez enseñarnos, Dios, de ti. Y sí es cierto que tu palabra quebranta, Dios. Sí es cierto, bendito Dios, que nos confronta. A veces nos quebranta porque sabemos que estamos obrando mal. Y a veces nos quebranta también de felicidad de ver todo lo que tú has hecho en nosotros, Dios. Gracias, Padre. Gracias porque tú eres bueno, Dios. Hoy oro, Padre, porque continúes quebrantándonos con tu palabra. Y porque tu Santo Espíritu fluya en cada púlpito que predica la verdad, Dios. En cada pastor que realmente se entrega en estudiar tu palabra y en permitir que ella se haga rema en su vida. Bendigo cada pastor que habla la verdad, Dios. Y te pido, Padre Santo, que guardes y que convenzas de pecado a cada uno de los que no lo hacen correctamente. Te amamos, Rey, te bendecimos y dejamos este nuevo día en tus preciosas manos, orando a ti, Papá, en el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bendiciones del cielo para todos.